Bon dia a tots. Anem a fer l'inici de la sessió, que jo crec que anem on time, per a explicar-vos una miqueta des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies què és el que han fet, què és el que estem fent, quines són les accions i sobretot el més important és quina fulla de ruta i quina projecció hi ha de cara al futur. Jo el que us volia comentar és, en primer lloc, quins són els objectius que s'han marcat, qui formem o qui composa aquesta acció, on estem juntament en el CEI, organitzant quins són els projectes en l'entorn del projecte europeu MER. Projecte europeu que la finalitat o dins dels objectius que hi ha és la millora de la competitivitat en l'atractiu dins de les zones industrials per a la seva gestió i eficiència energètica en la zona de polígonos industrials. Envers d'aquesta situació estem dins dels objectius emmarcats dins de l'estratègia Europa 2020 per aconseguir un creixement més sostenible i a través de les mesures de conscienciació i ferramentes del màrqueting verd que n'hi ha immers en aquest projecte. Aquest projecte té una durada de 18 mesos, com bé podeu veure, de juliol del 2013 fins desembre del 2014. Estem consorciats, n'hi ha 11 socis, 11 partners, dels quals n'hi ha 8 països europeus, en els quals està França, Itàlia, Grècia, Eslovènia, Malta, Espanya, Portugal, i després també un punt important dels socis espanyols en els que estem són per part de València està el CEI, que és el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València, i també la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En quant als objectius específics que hi ha marcats dins del projecte MER són els següents els que apareixen ací. Com bé podeu veure, en primer lloc seria capitalitzar tots els resultats que hi ha hagut en els projectes que hi ha hagut abans, abordar les qüestions ambientals, les ferramentes del màrqueting verd i la gestió sostenible. Replicar totes aquelles bones pràctiques que s'han realitzat en models que n'hi ha arreu del territori i buscar fer-los a una major escala, fer aquesta rèplica per a que les bones pràctiques tinguin l'eco suficient i puguen arribar a tots els municipis i a tots els socis que n'hi ha. Crear una red europea és dins d'uns objectius que se van basar en una de les reunions que vam tenir, i dins d'aquests objectius s'ha basat en el Learning by Interacting, que és aconseguir que per mig de la interacció apareguen les noves relacions i que siguin sobretot de sostenibilitat en el plaç llarg. N'hi ha un altre aspecte que és marcar una fulla de ruta, com bé he remarcat al principi, és un dels objectius prioritaris. Si no hi ha una estratègia en un projecte, el projecte no té sentit. Jo crec que tots els que esteu així sabeu a on voleu arribar. Per tant, la fulla de ruta és primordial dins dels objectius emmarcats. L'estratègia té que ser la base fundamental i el sino per el qual ens hem de basar per aconseguir l'objectiu. I dins d'ahir n'hi ha un projecte, un pla d'acció que, com bé veureu, forma part dins d'uns dels requisits o dels deures de la federació. Bé, què hem realitzat fins ara? S'han detectat les bones pràctiques, com he comentat abans. Hem desenvolupat també un pla de comunicació per al projecte que tenim en el projecte MER. S'ha elaborat una base de dades, sobretot comptant en la part fonamental d'interacció i de comunicació que són els agents locals, que és on tenim el pulsòmetre i per la qual la federació és valedora del que és gràcies als agents locals on treballen en cada un dels municipis i sobretot en cada una de les regions. Com bé sabreu, en Europa els municipis i els agents locals és un lobby important en el qual també se té en compte. S'ha organitzat 3 visites d'estudis en les quals ha assistit la persona que m'acompanya, Yolanda Nicolau, que és de veres la valedora d'aquest projecte. Jo estic així
presentant-vos quines són les línies d'actuació, però la que està en el dia a dia és Yolanda, i suposo que després, si teniu algun dubte més per avançar, doncs ella us apoyarà en tot el tema, al igual que per part del CEI, que també estan així, doncs també se podrà fer. També hem elaborat un manual sobre les directius integrades en el MER, en un format wikibook en el qual els agents interessats podeu fer les contribucions que creieu oportunes i podeu consultar i podeu avançar en aquesta matèria. Entre les accions que hem realitzat, o que se pot dir que estem emmarcats i que hem organitzat per a poder aconseguir aquests objectius, són les 4 sessions de formació que la darrera és la que estem avui així en València, en el d'eficiència energètica en municipis. S'ha fet una gestió i eficiència energètica per a pimes, una de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en l'ús de sistemes d'habitatge sostenible, el de màrqueting verd, el compromís mitjambiental, no té color. Això ha sigut recentment, 23, 25 i 26 de setembre, com podeu veure. Entre els objectius que tenim enmarcats dins de la federació, nosaltres estem emmarcats dins del projecte i tenim encomanat una coordinació, que és la de sostenibilitat a llarg plaç. Dins dels paquets que hi ha encomanats a cada un dels socis, a la federació se ens ha encomanat una llavor, i això és la sostenibilitat a llarg plaç, que és el paquet número 5. I veu quines són les accions de les quals tenim que complir. Són aquestes 3 accions. Una, el pla d'acció local per al màrqueting i gestions d'àrees industrials, que com ja vos he explicat estem realitzant accions en ello. Recomanacions polítiques MER, que seran les que al final se recolliran i s'aportaran formant part de la participació activa al llarg de la decisió de tots els projectes, vull dir que la participació dels implicats al final són els resultats sobre els quals s'implicarà i s'aplicarà, i els compromisos MER seria la llista de compromisos que tenien que signar entre els socis i els agents locals que s'han implicat en ell i que l'han tirat per avant. I aquests són, en definitiva, sobretot els projectes que vos he dit, sobretot capitalitzar allò que teníem, veure el que n'hi ha, aplicar una interacció per a recollir tot allò que s'està fent bé, veure tot allò que podríem fer més enllà, replicar tot allò que entenem que pugui ser positiu i que decideix el projecte que pugui ser positiu, i tot això recollit en una estratègia, en un plan, en una ruta, en un objectiu. Això és la finalitat que aconseguim. Jo, per a finalitzar, volia agrair sobretot i d'una manera inestimable i que no podria ser sense el CEI, com podeu veure, sense el Centre Europeu d'Empreses Innovadores, això no hauria pogut ser possible, ho tinc que dir així, i així és l'agraïment de que és un bon partner per anar allà fins al fi del món. Ha sigut així m'ho transmeteix Yolanda, que heu sigut uns grans socis, al igual que també agraeix a Yolanda la llavor que fa i que també és inestimable el que feu. Per tant, agrair-vos als dos que esteu així. També agrair a FEPEVAL, que ha col·laborat també en les sessions que hem tingut d'organització, i així mateix a tots els que esteu així assistint, que espere que siga fructífera aquesta sessió. Alguns d'ací, ja vos coneixia d'altres jornades que s'ha fet d'eficiència energètica, i crec que jo bé poc tinc que ensenyar-vos, sinó dir-vos quina és la funció de la federació, que estem fent, i deixar-vos ja en la propera ponència que vindrà, que ara Yolanda vos presentarà, i no res, desitjar-vos que siga el més fructífera possible, que aporteu tot allò que necessiteu i que teniu la federació a l'abast de tot allò que necessiteu. Moltes gràcies, bon dia i a seguir treballant. Gràcies. Ara fas la presentació. Sí. Per supost. Has parlat de la base de datos que és important. Esta base de datos, la petició de base de datos, són municipis, són entitats
públiques? En principi són els agents locals participant en el projecte. I... Però, sí, però està obert, des de llavors, les jornades d'estiu és per estar obert a tots els que assistiu i totes aquelles idees que pugueu tindre. La propera jornada, que crec que la teniu en Chipre, ¿no? Sí, tenemos una reunión ahora, vamos mañana. Hay que hacer la ponencia de lo que n'hi ha i suposo que després d'ahir la decisió no la pren només un dels socis. Els 8 socis decideixen si això passi a estar ja aprovat, en obert, ja que fem projecte, a 15. I això ja vindrà. Una última pregunta. ¿Contacten la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para estos temas de eficiencia energética o...? Yolanda. Sí? Sí, Vale. no sé cap problema. Sí, un poc experimental, sí. Sí, cap problema. I és més, si necessitiu alguna cosa, jo també estic, quan veniu a la federació, hi estic. Moltes gràcies. Vale? Vinga. Venga, hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, pues a continuación os presento a la persona que nos va a impartir la sesión de formación de hoy. Él es Javier López Gómez, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, tiene el título del ciclo superior de Building Engineering del Politécnico de Milán y el máster ejecutivo en gestor de proyectos e instalaciones energéticas del ITE. Actualmente trabaja en la empresa SGS Tecnos en el departamento de edificación de la Unidad Regional de Valencia-Murcia dentro del área de eficiencia energética. Y en ello desarrolla actuaciones como auditorías energéticas en industria y en edificación, proyectos relacionados con el impulso de energías renovables, control de calidad en instalaciones y asesoría en cuanto a estrategias de diseño para certificación sostenible de edificios. También en el ámbito de su trabajo en SGS ha coordinado y gestionado proyectos relacionados con el Pacto de Alcaldes en cuanto a los inventarios de emisiones y planes de acciones de energía sostenible y también ha realizado estudios energéticos en temas de alumbrado público y en edificios municipales. Sin más, Javier, cuando quieras. Bueno, agradecer a Yolanda la presentación. En primer lugar, me voy a levantar. Agradecerlo primero también por mi parte y por parte de SGS, tanto a la Federación como al CEI, el hecho de que nos permita estar aquí para compartir con vosotros la experiencia que tenemos en el departamento en cuanto a temas de eficiencia energética en el ámbito municipal principalmente. ¿Vale? Os habéis presentado todos, bueno, Yolanda me ha presentado a mí. Sí me gustaría que a lo largo de la charla, como al final voy a estar hablando yo, y por no acumular todas las preguntas al final, cualquier pregunta que vaya viendo, por favor me interrumpís, o aclaración o comentario que tengáis que hacer, y lo intentamos hacer un poco más interactivo, ¿vale? Así no estoy hablando yo todo el rato también y yo creo que os servirá más a vosotros. Vale, entonces, sin más, paso a la presentación en sí. La estructura que hay respecto a la estructura que tenéis inicial, si habéis mirado el índice, voy a intentar modificar algo los tiempos para acortar al máximo posible esta primera parte de contexto y legislación, que entiendo que se puede hacer algo más pesada. La parte de auditorías energéticas, aunque muchos ya conoceréis en qué consiste, cuál es la metodología, etcétera, pues la idea es trasladaros aquí por lo menos qué metodología venimos utilizando nosotros y cómo planteamos nosotros un estudio de una auditoría energética, independientemente que sea de ámbito municipal o que sea una industria o que sea de un edificio, de un alumbrado público y demás. ¿Vale? Y lo que intentaré es alargar al máximo posible la última parte de casos prácticos. ¿Vale? Me comeré tiempo por aquí para que trasladaros por lo menos los casos reales donde hemos estado trabajando, qué conclusiones se han obtenido y demás. Casos prácticos que os quería trasladar. Al final estos bloques van a tener más o menos la misma estructura todos. Va a ser una primera estructura donde quepa una pequeña introducción teórica, por ejemplo aquí en optimización de facturas, como desconozco también el nivel del que partimos a nivel técnico, pues empezaré de lo más básico y si veo que no hay preguntas iremos subiendo, no exponencialmente pero de manera rápida. Luego veremos algunas medidas genéricas que son las que se vienen aplicando en los distintos estudios que se pueden aplicar dentro de estos bloques y luego veremos un caso real. ¿Vale? En el caso de la optimización de facturas os mostraré los resultados de unos estudios que se hicieron de optimización dentro de un proyecto que comentaba Yolanda de Pacto de Alcaldes que se hizo en municipios de la provincia de Alicante, en unos 45 municipios creo que son los que vienen. La parte de edificios municipales os mostraré los resultados de dos proyectos, uno de una auditoría energética que se hizo en un edificio administrativo de la Tesorería General de la Seguridad Social de Oviedo, y luego de otro edificio administrativo que hemos ocultado el nombre porque al no tener permiso del cliente pues lo hemos dejado en anónimo. ¿Vale?
esto en edificio, y me he saltado la parte de alumbrado público, donde también os trasladaremos los resultados de una auditoría energética de un alumbrado público, una pequeña presentación en concreto sobre esa instalación de un municipio de la Comunidad Valenciana también. ¿Vale? Esas son la principal estructura, y sobre lo que me quiero centrar y hacer más hincapié. No quita que si tenéis alguna pregunta sobre el resto, pues me vayáis interrumpiendo. ¿Vale? Lo que sí quería trasladaros inicialmente es la justificación de por qué estamos aquí hoy hablando nosotros desde SGS. Es decir, nosotros generalmente se nos conoce más por algún otro servicio que se presta como inspección reglamentaria, principalmente en los ayuntamientos es por lo que nos conocen, o certificación, pero nosotros estamos ubicados dentro del área de eficiencia energética, y la experiencia que tenemos radica en 3 bloques, digamos. Una que está centrada en energía, donde lo que se ha hecho es, bueno, lo que comentaba Yolanda, auditorías energéticas tanto en entornos municipales, ya sea de alumbrado público o de edificios municipales, o incluso de instalaciones asociadas a gestión municipal, como pueden ser bombeos de agua y demás, o a la parte industrial, que queda un poco más fuera del alcance de lo que venimos a tratar hoy. ¿Vale? La tercera parte, la optimización de suministros energéticos, al ser una de las medidas identificadas y sobre las que vamos a ver ejemplo práctico, también la pongo aquí porque además es algo que lo vemos viendo, que bueno, a raíz un poco de cómo está evolucionando el sector principalmente eléctrico, pues es algo que demandan tanto las empresas como las administraciones públicas, y de hecho han salido varias licitaciones donde se pide de manera específica el llevar un control, un seguimiento y una optimización de la factura eléctrica. ¿Vale? El Gobierno de Baleares, por ejemplo, en todos sus centros sacó una licitación no hace mucho, y bueno, así más. ¿Vale? Y bueno, y esta otra parte también lo pongo porque, bueno, la certificación energética la veremos desde el punto de vista legislativo. Entiendo que los que estáis aquí, no sé, bueno, os puede sonar más o menos en función del campo en el que os hayáis movido, pero es algo que afecta al entorno municipal también. Sabéis que los edificios municipales están exentos de esa certificación energética tan famosa de hace un año, año y medio ya. ¿Vale? Y sí que quería comentarla a nivel legislativo, también para trasladaros cuáles son las exigencias y qué es lo que en principio tenéis que hacer los ayuntamientos. ¿Vale? Bueno, el resto de servicios no planteo más. Y luego dentro de proyectos estratégicos quería comentar 2 cosas de aquí, de servicios que se han prestado y que yo creo que a la jornada de hoy pueden aportar. Una es la parte del Pacto de los Alcaldes que comentaba Yolanda. Esto es un proyecto europeo también, que bueno, al final, súper resumido, en lo que consiste es que los ayuntamientos firman un compromiso donde se comprometen a reducir de aquí a 2020 el 20% de las emisiones. ¿Vale? Entonces, en función del apoyo que se tiene por parte de algún agente local, puede ser más o menos interesante. Me explico. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, la provincia de Alicante ha apoyado mucho este tipo de proyectos. Nosotros llevamos trabajando con ellos desde el inicio en la fase consultoría. Ahora están en una fase de ejecución, donde tienen un plan de ahorro energético que sacan. No sé, ¿hay alguien de algún ayuntamiento de la provincia de Alicante? No, ¿no? Cuando os habéis presentado no me ha parecido oír a nadie. No. Aún no habláis mucho, ¿no? Vale. Te voy a preguntar. Entonces, decía, la Diputación de Alicante ha apoyado a nivel económico la participación en este proyecto, y eso ha fomentado que ahora mismo pues prácticamente el 80 y largos, si no es el 90% de los municipios estén adheridos a este proyecto. Es verdad que hay un apoyo económico detrás. En la Diputación de Valencia, este proyecto, bueno, por el motivo que sea, no se ha decidido apostar por él, y en la de Castellón sí que hay un área, pero hay menos municipios adheridos. Estaremos hablando en Castellón pues de unos 10. Al final, este proyecto, la parte técnica que lleva es la realización de un inventario de emisiones. ¿Soy yo, no? Y luego un plan de acción de energía sostenible. Es decir, es algo análogo a la auditoría energética que veremos luego. Es hacer una foto de todos los consumos municipales, de dónde se están, bueno, es más ambientales, de dónde se están emitiendo emisiones directas o indirectas de CO2, y hacer un plan de aquí a 2020 de cómo reducirlas. ¿Vale? El objetivo es ambiental, pero lógicamente y de manera indirecta, y por lo que los municipios han decidido participar, ha sido por un motivo económico de ahorro. ¿Vale? Entonces, bueno, ligado a esto, hemos venido trabajando con muchos municipios en otros aspectos, y es en lo que os quiero hoy también trasladar. ¿Vale? Y la otra era esta, dentro de los servicios, porque hoy venimos aquí a hablar de eficiencia energética. La energía es un sector que se ha movido mucho en los últimos años. Ahora luego, de hecho, en la introducción vemos por qué.
pero hay un paso más. Y el siguiente paso pasa por esta parte de aquí, que es la parte de certificación sostenible de edificios. ¿Eso qué significa? ¿Qué es? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con lo que veíamos antes de certificación energética, no hay que confundirlo. La certificación energética, en los casos en los que os aplica, es una exigencia legislativa y esto es voluntario, ¿vale? Son unos sellos privados que son voluntarios, pero son sellos que hasta ahora se han venido desarrollando en el mercado privado, principalmente las grandes empresas, pero en este último año ya algunas administraciones públicas, en algunas licitaciones o de rehabilitaciones de edificios o de obra nueva incluso, o incluso, bueno, de edificios en operación aún no he visto ninguna de administración pública, pero para rehabilitación de edificios sí, ¿vale? Están pidiendo que se incluya dentro del proceso constructivo un sello que certifique la sostenibilidad. ¿Que certifique la sostenibilidad qué quiere decir? Pues que no se evalúe únicamente la parte de energía, sino que es un sello más amplio que evalúa, por un lado, el área de energía, los consumos, la eficiencia y demás. Por otro lado, pues la parte de consumos de agua y la gestión que se hace de la parte de agua, la parte de residuos, la parte de confort acústico, de confort térmico. Es decir, hay varias áreas y lo que se hace es una valoración global, ¿vale? Y esto se ha incluido en licitaciones en Madrid, en Galicia y en Tenerife, hasta ahora. Y la línea y la tendencia que nosotros vemos de mercado es que se está derivando a ir a un pasito más allá, aparte de solo la eficiencia energética, que entiendo que sí que es un sector y algo que está en boga y que desde hace años ya venís oyendo, ¿vale? Aquí ahora mismo en España existen dos sellos de este estilo. Por un lado está el BREEAM, que es de origen británico, y el otro el LEED, que es americano, ¿vale? Entonces trasladaros eso también porque, bueno, de alguna manera está relacionado y luego lo veremos, ¿vale? Esta parte de instalaciones queda más lejos, entonces paso ya a la parte en sí de la presentación, ¿vale? Hasta aquí entiendo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo, si no me paráis, continúo. Me agradecería que me pararais en algún momento, para hacer cualquier pregunta. Vale, la parte introductiva junto con la legislativa, que os decía que lo intentaré acortar. Rápidamente, ¿por qué estamos hoy en día hablando hoy aquí de eficiencia energética y de disminuir los consumos? Al final, estos tres factores son ciertos, es decir, hay una dependencia de combustibles fósiles, hay un aumento del consumo energético y un consumo de energía mayor del necesario, pero la realidad y lo que le interesa tanto a la empresa privada como a la administración pública es que el problema está en que hay un aumento de los costes energéticos, es decir, yo estoy pagando en la factura X y quiero pagar menos. ¿Vale? Y esa es la situación y uno de los motivos principales por los que se llevan a cabo proyectos de eficiencia energética, ¿vale? Las causas por las que se ha llegado a ese aumento de precios, aquí falta meter un modelo energético no tanto, pero modelo inestable. Si habéis seguido un poco también la evolución del mercado eléctrico, sabéis que en julio, en verano del año pasado, cambiaron las tarifas y metieron un hachazo, si se puede decir, a la parte del término de potencia, ¿vale? Penalizando en ese sentido las medidas de ahorro energético, porque lo que disminuye en término de energía lo acabo pagando en términos de potencia. Luego se han incrementado no solo en esa parte, sino en otros conceptos también la parte de facturación, con lo cual es algo a tener en cuenta también. Ahora mismo, de hecho, bueno, eso me lo reservo para luego cuando veamos la parte de utilización de factura, porque hay un cambio propuesto que se está a la espera de un Real Decreto que la previsión es que se apruebe en enero de 2015, que cambie la estructura tarifaria actual. Tampoco un cambio total, ¿vale? Y radical, pero sí algunos conceptos que son importantes. Eso lo veremos en la parte luego de casos prácticos de optimización, pero lo adelanto ya. ¿Vale? Entonces, pues bueno, por eso os decía que una de las causas de todo esto es la inestabilidad que hay, ¿vale? Y la otra que sí me gustaría destacar es falta de cultura energética entendida como, sobre todo en edificios administrativos y en edificios de uso público, porque los consumos muchas veces no vienen condicionados por las tecnologías que hay instaladas, que también, sino por el propio uso que hace el usuario. Y eso es algo a tener muy en cuenta, porque muchas de las medidas, se pueden proponer muchas medidas de índole tecnológica, ¿vale? Pero una parte muy importante a trabajar es la concienciación y la difusión de buenas prácticas entre los usuarios, en especial en edificios como los vuestros, que son de ayuntamientos, ¿vale? Entonces, bueno, las consecuencias, y insisto en lo anterior, y perdonad que vuelva al término económico, pero de la experiencia que tenemos es de las cosas más importantes, ¿vale? Aquí falta un punto que es consecuencia, aumento de precio en la factura, ¿vale?
Es verdad que luego ambientalmente, y de hecho uno de los proyectos en los que más estamos trabajando, que decía que es Pacto de Alcaldes, el objetivo es ambiental, pero eso no quita que yo, cuando me siento con el técnico municipal, a mí se me queje de lo que pagan la factura, no de si emite más o menos CO2. Entonces yo sí que os quiero trasladar hoy que, por lo menos desde nuestro punto de vista, somos conocedores o entendemos que la preocupación es esa, más la parte económica, ¿vale? Eso no quita esta parte también. Entonces, solución. Concienciación, es decir, sabemos que hay un problema, sabemos que podemos hacerlo mejor y que podemos consumir menos. Vale, pues lo primero es saber que existe el problema y entonces plantear cómo atajarlo. Busca otras fuentes energéticas, me preocupa menos y además es algo más poco económico a la hora de conseguirlo, es decir, es caro. Y luego esta parte es la que venimos a tratar hoy, es decir, mejorar en la gestión de la energía. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión de la energía? ¿Vale? Entonces, a grandes rasgos, como líneas de actuación, y luego ya entraremos a casos concretos, pero esto es extensible a cualquier tipo incluso de empresa. ¿Qué hacemos para combatir este cambio energético actual, etcétera? Pues bueno, hay como 3 bloques, ¿vale? Una pasa por el ahorro energético en sí, que son medidas de inversión cero. ¿Vale? Medidas de inversión cero quiere decir dejar de consumir algo que no necesitamos directamente, ¿vale? No consumirlo, llevarlo a cero. Medidas concretas que son ejemplo de esta línea y que son inversión cero y que se han salido a la luz de auditorías y están aquí porque son de ejemplos reales. Utilizar, realizar un aprovechamiento adecuado de la iluminación natural, ¿vale? Donde pone aquí buen uso de iluminación artificial, lo que se refiere es, tenemos ventanales, tenemos lucernarios, vamos a aprovecharlos, ¿por qué tenemos las luces artificiales encendidas? ¿Vale? Eso es algo súper sencillo, inversión cero, y que no se está haciendo. Y luego, otra de las líneas generales dentro del ahorro energético, para que entendáis un poco el concepto de qué es ahorro energético con diferencia de eficiencia energética, optimización de ocupación. ¿A qué se refiere? Pues bueno, hay muchos edificios administrativos donde a lo mejor se están ocupando 3 salas cuando las personas que están en 3 salas se pueden disponer en una. Entonces esa redistribución de espacios y llevar los consumos a cero de iluminación, de clima de 2 salas es un ejemplo de ahorro energético, no de eficiencia energética. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo bloque, la eficiencia energética, que es lo que, bueno, el primer bloque también nos centra aquí, pero la eficiencia energética ya hay inversión. Puede ser mayor o menor en función de la tecnología que estemos hablando, es decir, podemos estar hablando simplemente de meter unos detectores de presencia en zonas de paso, como pueden ser baños, pasillos, etcétera, o podemos estar hablando de cambiar toda la instalación de clima. Entonces, el periodo de retorno es variable ahí. Pero sí que hay una inversión asociada, ¿vale? Y generalmente va asociada a una mejora tecnológica, ¿vale? Y luego la última parte, que ya es más cara, que es la diversificación de combustibles, que pasa por la apostar por energías renovables. Sé que decir esto a día de hoy, a 2014, es complicado, también por conforme ha cambiado la realidad legislativa en este sentido, pero hay algunas tecnologías por las que sí se pueden apostar, ¿vale? Estamos hablando de fotovoltaica, es más complicado. También depende de la instalación, porque sí que os digo, en municipios de Alicante por debajo de 10 kilovatios y para autoconsumo 100% se están proponiendo instalaciones, ¿vale? Pero bueno, térmica es una instalación que está consolidada en el mercado y que nos permite ahorrar consumos de clima y de ACS, ¿vale? Entonces estos serían las 3 líneas y los 3 grandes bloques a trabajar, ¿vale? Esto como introducción genérica. Paso a la parte legislativa en sí. De aquí lo que me quería centrar era principalmente en 2 cosas que son las que os pueden afectar de manera más directa a vosotros como municipio, ¿vale? Más allá de todo el mapa, que además esto creo que lo teníais en el pequeño report que se os pasaba previo, ¿vale? Verían esta y esta. Esta es de eficiencia energética en general y esta es aplicada al sector de la edificación, ¿vale? Entonces yo quería trasladaros o adentrarme un poquito más o andar un poquito más a nivel técnico para el que no lo conozca y luego le sea de aplicación, pues por lo menos tenga nociones de cómo está estructurado, sobre el reglamento, el Real Decreto 1890 que aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Y ahora cuando entremos subrayaré alumbrado exterior, que no quiere decir alumbrado público, es decir, hay algunas instalaciones que creemos que no le puede afectar y están afectadas por el Real Decreto, ¿vale? Y
esta parte del Real Decreto 235, ¿vale? Por la repercusión que ha tenido, porque nosotros, de la experiencia que hemos tenido en cuanto a certificación energética de edificios, lo que son propietarios privados, es decir, bueno, los grandes propietarios privados del país ahora mismo del mercado inmobiliario, sabéis que son los bancos. Entonces ellos sí que sabemos que este trabajo lo han venido haciendo, pero de las experiencias que tenemos en ayuntamientos, pues a día de hoy también, como los plazos de ejecución en función de las superficies son distintos, eso os lo quería también comentar, pues no todos los ayuntamientos a día de hoy, por ejemplo, tienen cumplen con este Real Decreto, ¿vale? Ahora luego, cuando lleguemos, entonces os haré pregunta directa a ver quién ha hecho y quién no ha hecho. Vale. Bueno, buenos días. Entonces, más allá de meterme en esos dos, sí que tengáis la foto global un poco de dónde viene, o sea, por qué se aprueban estos reales decretos aquí en España. Pues bueno, esto no viene porque se nos haya ocurrido aquí en España, algunas cosas vienen así, pero esta en concreto no, ¿vale? Hay una directiva que es de 2006, es decir, de hace ya 8 años, que hace referencia a la eficiencia del uso final de la energía y de los servicios energéticos, ¿vale? De hecho, aquí, si estáis en ayuntamientos, también os sonará la parte, os habrán venido seguramente a proponer modelos de empresas de servicios energéticos para gestión del alumbrado público, que es principalmente por donde se está iniciando la explotación del modelo, ¿vale? Pues bueno, en esta directiva es donde mete los conceptos a nivel europeo de qué es una empresa de servicios energéticos, qué es, que la llama ESCO allí, que es un servicio energético como tal, y define los distintos modelos que hay, ¿vale? Ya hace 8 años. Aquí en España pues se ha introducido un poquito más tarde. Pero bueno, de esta es de donde derivan varias. Esta, que creo que la comentaron ya el otro día, no sé si había alguien el otro día en una de las jornadas que se hicieron, que era la 50.001, que es análoga a la 14.000 de medio ambiente, pero se ocupa del sistema de gestión de energía. Esta es importante en la medida que marca un poco las pautas de que no es obligatoria, es una normativa, pero sí te marca un poco la estructura y la metodología para llevar a cabo y el contenido de una auditoría energética. Al final lo que vamos a ver hoy es la metodología que nosotros utilizamos en el segundo bloque, pero que está basado en esto. Vale. Y luego de aquí cuelga también el reglamento, que es lo que quiero que veamos un poco más en detalle. Comentaros simplemente a título informativo y que lo conozcáis simplemente. Sí que hay a nivel nacional, desde 2004, implementada una estrategia de ahorro y eficiencia energética, ¿vale? Se creó la estrategia, se lanzó un primer plan de acción de 2 años que se llama el PAE 4 y luego otro que lo complementaba que era el PAE 4 Plus, hasta 2012. Y ya luego esta está tachada porque finalizó su vigencia y entró en 2012 cuando acabó, aunque esté 2011 ahí, un segundo plan de acción de ahorro y eficiencia energética, ¿vale? Os lo comento porque luego hay una transparencia donde se ven un poco las consecuencias de haber implementado el plan, sí, ¿vale? O los beneficios en este caso, consecuencias parecen negativas, ¿vale? Eso para que tengáis claro un poco el esquema también de qué es cada cajita aquí. Y en cuanto a edificios, pues esta directiva, o sea, cuando se aprobó el primer código técnico, colgaba de una exigencia de esta directiva, ¿vale? Que es de 2002, o sea, esta tiene ya 12 años. Esta, de hecho, acabó la vigencia porque está hasta febrero de 2012, hace un par de años, no, hace ya 2 años y medio, y entra en vigor aquella de allí, que es la de 2010, donde al final viene a decir más o menos lo mismo, pero es la que implementa, la que exige consumo, eso no sé si os sonará de alguna otra jornada, consumos de edificios de consumo cero, perdón, y demás, ¿vale? Con los tiempos, con lo que se pedía aquí en 2002 y lo que se ha llegado a implementar aquí en España, lo que pide esta, yo hasta 2025 me olvido, casi, ¿vale? Porque esto que se ha aprobado aquí en 2013, ese Real Decreto existente, lo pedían aquí ya en 2002, en la europea, ¿vale? Y hemos tardado 11 años. Os lo traslado simplemente a modo de información, ¿eh? No que quiera yo pelear contra la administración. Entonces, en cualquier caso, ¿qué es lo que sí se ha hecho en cualquier caso? Pues derivado de las exigencias de aquí se aprobó el código técnico, que sabéis que ha tenido una... Bueno, no sé, depende también del sector en el que trabajéis, lo conoceréis más o menos. En abril de 2013, en septiembre de 2013, se aprobó una actualización donde metía una exigencia en cuanto al consumo de los edificios.
Con lo cual, si hablamos de edificios, estamos hablando también de edificios municipales. Si hay una rehabilitación y aplica código técnico, le aplicará esto, ¿vale? El RITE también sufrió una modificación en 2013, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ¿vale? Y de aquí colgaba el Real Decreto 47, que este sí se aprobó en 2007, pero que hacía referencia solo a edificios de nueva construcción, ¿vale? Es decir, a los edificios que eran nuevos había que darles una letra para ver si eran más o menos eficientes. Y luego, este está tachado porque este de aquí, que en principio surgió y todo el mundo lo asociaba a edificio existente, rige tanto existente como de nueva construcción, ¿vale? O sea, el 47 se ha acabado. Si tenemos que certificar un edificio de nueva construcción o rehabilitación o demás, tenemos que irnos al 2-3-5. ¿Vale? En Comunidad Valenciana, ¿qué se ha hecho también? Bueno, en 2009 se lanzó un Real Decreto donde delegaba en la antigua Agencia Valenciana de la Energía, AVEN, las actuaciones a nivel de creación de registro, acreditación de empresas para realizar determinados tipos de trabajo y demás. Y en 2011, que esto se creó en realidad, bueno, aquí se lanza la orden, pero no es hasta que se publica aquel Real Decreto, hasta que se crea un registro de certificados de eficiencia energética de edificios, ¿vale? ¿Esto alguien lo conoce? Vale, 2 personas, 3, vale. Bueno, como somos solo 3, conmigo 4 los que lo conocemos, ahora entraremos también en la página simplemente para que la veáis, la conozcáis, y si en algún caso os veis en la tesitura de tener que consultar si un edificio está certificado o no, o tenéis que certificar incluso alguno del ayuntamiento, sepáis dónde está ese registro y qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, aquí he metido esta transparencia ligada con la parte de legislación. No he encontrado otro punto mejor donde meterla. A mí no encaja del todo, pero yo sí os quería trasladar esta información, ¿vale? Y estamos hablando hoy aquí de eficiencia energética. Hemos visto que a nivel legislativo hay una serie de exigencias, es decir, si hago una rehabilitación me van a exigir un certificado de eficiencia energética, o si hago un edificio nuevo también, o si toco el alumbrado público también voy a tener que tener en cuenta la eficiencia energética de la nueva instalación de alumbrado público, ¿vale? Pues eso tenéis que tener en eso, todas las actuaciones que se lleven a cabo tienen un periodo de retorno, lógicamente. Vale, pues a día de hoy hay una coyuntura de apoyo por parte de la administración a la rehabilitación energética en general. Estos son todos planes que hay lanzados de subvención, ¿vale?, que os puede ayudar a reducir esos periodos de amortización de las acciones que llevéis a cabo, ¿vale? Estos son más genéricos y son a nivel nacional, incluso algunos no son de aplicación a ayuntamientos, son de aplicación a sectores privados como puede ser hostelería o vivienda, ¿vale? Pero hay algunos que sí son de aplicación, ¿vale? Bueno, la Diputación de Alicante os decía que tiene el plan de ahorro de eficiencia energética, que lleva ya lanzado 3 años y es en instalaciones municipales, es decir, pueden ser edificios, puede ser alumbrado público, puede ser bombeos municipales, puede ser clima, puede ser cualquier cosa que donde tengan competencia el ayuntamiento, ¿vale? Y Diputación de Valencia, por ejemplo, en julio lanzó otra convocatoria de subvención que finaliza ahora a finales de noviembre, creo que es el 28, me parece, donde subvenciona la modificación de instalaciones de acceso y calefacción al 80%, resumiendo mucho la orden, la convocatoria. ¿Y dos de Diputación? La de biomasa, sí, y la de instalación de LEDs en el sí, la de LED la he obviado porque, bueno, a nivel técnico, no, está bien, pero a nivel técnico... No en la calle, Sí, en interiores de edificios. No, la de la calle es otra también, que incluso aquí en el propio Ayuntamiento de Valencia también están haciendo modificaciones. Vale, pero bueno, os he puesto esta que tenéis, que es algo más de lo que venimos a hablar hoy. Bueno, también la de biomasa la podía haber puesto, eso es cierto. ¿Vale? Que es algo que sí que ya os pilla más de cerca, ¿vale? No hay que irse a pedir subvenciones al Ministerio o al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, ¿vale? Bueno, de esto seguramente vosotros también estáis más al tanto que... Bueno, nosotros lo venimos también. Vale, entonces, esta la salto, esta he dicho que no quería entrar. Y me meto en esas dos cosas que os decía a nivel legislativo, ¿vale? No voy a meterme en más. Por un lado, el Real Decreto, el ámbito de aplicación, ¿qué es lo que os decía?
a las nuevas instalaciones, a todas, que tenéis que hacer una ampliación, os va a aplicar este Real Decreto, ¿vale? Esto en negrita, ¿por qué? Porque es muy importante también y nosotros nos hemos encontrado el caso. Es decir, instalaciones existentes donde hay un estudio de eficiencia energética y entonces la administración pública competente lo considere necesario. Pues bueno, una determinada consellería le ha pedido a una empresa privada que justifique que se cumple este Real Decreto en sus instalaciones de alumbrado exterior, ¿vale? Porque, y de ahí os recalcaba antes lo de exterior, es decir, si es un alumbrado exterior que puede estar afectando a la vía pública, la administración competente, que en ese caso era la Consellería X, solicitó un estudio de eficiencia energética y le solicitaron que revisaran la adecuación de las instalaciones según este Real Decreto, ¿vale? De hecho, nosotros entramos en ese proyecto porque esta empresa nos dijo, tengo esta instalación, me están pidiendo a nivel legislativo que la adecue aquí, no sé ni qué me están pidiendo, dime qué me están pidiendo y qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Y ese es el trabajo que se hizo. Entonces, eso es importante también para que lo conozcáis, ¿vale? Y luego, por último, dentro del ámbito de aplicación, si se hacen modificaciones, es decir, modificaciones que afecten a más del 50% o bien de la potencia o bien de la luminaria, pues va también bajo este Real Decreto, ¿vale? Todas las modificaciones que se han hecho de alumbrado público bajo el paraguas del Plan de Ahorro Energético en Diputación de Alicante van cumpliendo esto, ¿vale? Los de Valencia no lo sé. Vale. Entonces, ¿qué es lo que solicita el Real Decreto en sí? Bueno, hay varias ITCs. Me voy a centrar en las más importantes a nivel técnico. Por un lado, te pide una eficiencia energética mínima, es decir, igual que a los edificios les ponemos una letra, a las instalaciones de alumbrado público les vamos a poner una letra. ¿Hay alguien que conociera el Real Decreto antes de venir hoy aquí? 4, 5, vale. Bueno, pues si alguien que no lo conoce tiene alguna duda en lo básico y me quiere parar, me lo dice. Y si alguien tiene algo que aportar de los que lo conocéis, pues también os agradezco la intervención. Vale, decía, nos piden darle una letra y nos piden además que se tenga una eficiencia energética mínima de la instalación. ¿Cómo se calcula la eficiencia energética de la instalación de iluminación? Pues análogo a cómo se calcula en el Código Técnico para el Interior, es decir, la superficie que se cubre con la instalación, la iluminancia media mantenida, es decir, que al final es qué nivel de iluminación hay en la calle en ese trozo que estoy iluminando, que se medirá en luxes, y la potencia que hay instalada, ¿vale? Eso es lo que nos da la eficiencia de la instalación. Y esto viene en la ITC 01, como es un reglamento, pues tiene varias instrucciones técnicas, y la ITC 01 me dice, lo primero, que en función de la iluminancia media que haya, ¿vale?, yo voy a tener que demostrar una eficiencia energética mínima, ¿vale? Eso está puesto solo con una tabla, porque está vía funcional. Hay dos tablas distintas de si es un alumbrado funcional o es un alumbrado que lo llama otros alumbrados o ambiental, creo que lo llama. La distinción que hace principalmente es vías por donde circulen coches o vías que sean peatonales, o la distinción es por velocidad realmente, ¿vale? Para efectos prácticos lo que hace es que prácticamente todas las calles donde circulan coches son funcionales y les aplica esto, ¿vale? Entonces, esta es una de las primeras cosas importantes del Real Decreto. Ah, mira, pues sí está la otra tabla. No recuerdo que estuviera la otra tabla, lo llama ambiental, ¿vale? Donde, sí que si os fijáis, los requisitos son mucho menores. Es decir, para una funcional donde tengamos una iluminancia media mantenida, por ejemplo, de 15 lux, me piden una eficiencia energética mínima de 15. Sin embargo, aquí de 15 me piden 7,5, me están pidiendo la mitad de eficiencia energética, ¿vale? Y lo que hace luego es que me lo clasifica. En función de lo que hace es, yo calculo la eficiencia energética que tengo, me dan una de referencia en función del nivel de iluminación que tengo, y lo que hace es una división pura y dura, ¿vale? Entonces es de donde sale el índice del consumo energético, y eso es la inversa, no es más. Al final, para trasladaros a los que no conozcáis el Real Decreto y liaros poco, de este valor de la eficiencia energética de mi instalación, la asocia directamente una letra, ¿vale? Me la clasifica de la A a la G, ¿vale? En el ejemplo que veréis luego de los resultados de la auditoría energética de alumbrado público, que veremos luego más adelante,
pues veréis que hay una clasificación de qué porcentajes de vías del municipio son una A, qué porcentajes son una B, qué porcentajes son una C, ¿vale? Porque también le sirve al municipio para ver a nivel luminotécnico y de eficiencia energética dónde puede mejorar, ¿vale? Esta es la ITC 03 ya. Aquí se salta la ITC 02, que os la comento porque también es muy importante e introduce una exigencia que hasta el momento ninguna legislación había introducido. Y es que lo que limita es por arriba el nivel de iluminancia media mantenida. Es decir, en función del tipo de vía que os decía, de si es una autopista, una autovía, una carretera o una calle dentro del pueblo o una peatonal, las clasifica y lo que dice es, pues si la vía es peatonal, tú aquí no puedes tener más de X luxes, ¿vale? Con lo cual los proyectistas ahí, nosotros que también estamos en contacto con proyectistas, a veces dicen, es que esta solución es imposible, hay que cambiar disposición de luminarias porque no hay una luminaria ahora mismo que te dé una distribución que cumpla este Real Decreto. Esto pasa sobre todo al inicio, cuando se aprobó en abril de 2008 se aprobó, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay otra limitación ahí. No me piden solo que energéticamente sea eficiente, sino que además a nivel de iluminación me están diciendo no ilumines más de lo que tú necesitas. Si aquí necesitas 10 luxes, no te va a permitir que pongas 15, ¿vale? Esa es un poco la idea de esa ITC 02. Y la ITC 03, que es esta, lo que hace es, en función de la zona, que estas zonas, al final 4 zonas, lo que son es, si estás en centro urbano, en un entorno que hay una densidad lumínica importante, o si estás, por ejemplo, en medio del campo, ¿vale? Donde el entorno es oscuro, ¿vale? Es decir, cuánto estás afectando tú a nivel de contaminación lumínica al entorno. Entonces, lo que te permiten es una mayor o menor dispersión del flujo hemisférico superior. ¿Vale? Lo he dicho al revés, la E1 es la que está en entornos oscuros y esta es la que está en entornos luminosos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, para el centro de la ciudad, el flujo hemisférico superior es cuánto está, si haces una línea así por la luminaria, cuánto está emitiendo hacia arriba. ¿Vale? Es decir, que no me permiten más de un 25%. Es decir, que con la aplicación de este Real Decreto, las luminarias que, por ejemplo, las típicas de bola que arriba no llevaban nada, pues quedan fuera totalmente, ¿vale? De hecho, los fabricantes se adaptan a este Real Decreto y ya veréis que el nuevo modelo de los principales fabricantes de bola lo que tienen es arriba una esta opaca, ¿vale? De metacrilato o como ¿vale? Esto es por esta exigencia de aquí de la ITC 03. ¿Vale? Esto era la clasificación de las zonas que os decía. Desde zonas de entornos paisajes oscuros va yendo hasta zonas de luminosidad alta que son al fin y al cabo centros urbanos. ¿Vale? Y luego el resto de ITCs hacen ya referencia a las luminarias en sí, a las inspecciones que hay que realizar, pero a nivel técnico que afecta a la instalación, principalmente son esos 3. Si alguien quiere añadir algo de los que los conozcáis de alguna otra ITC en la que hayáis tenido algún especial problema en alguna instalación, no. ¿Y alguien de los que no conociera el reglamento le ha quedado alguna duda más o menos de las bases del mismo? Una pregunta, el tema que has dicho, las calificaciones energéticas son de la vía, o sea, para hacer tú la clasificación energética tú tienes que ir y medir la eficiencia energética en esa vía, ¿no? No es, o sea, porque tenemos clasificaciones energéticas en lo que puede ser la lámpara, puede ser toda la luminaria, pero en este caso será la vía. Es de la vía, es decir, tú estás calificando la instalación de esa calle, es decir, de un mismo CUPS, de un mismo suministro, a ti te pueden colgar, por ejemplo, 3 calles, ¿vale? Pero tú ponte que tienes disposiciones distintas, incluso manteniendo la potencia. La iluminancia te puede ya cambiar, ¿vale? Entonces, la eficiencia energética tú la marcas de la vía. De hecho, nosotros, luego cuando veas la auditoría los resultados, lo que tienes es el suministro y a lo mejor te cuelgan eso, 3 calles. Y cada calle tiene su calificación energética. Tú estás dándole una letra a la vía, a la instalación de esa vía. Para clasificarlo eso tendrás que ir y medir a una distancia, también habrá un protocolo de medida para... Eso lo marca en el propio Real Decreto, una de las ITCs te marca cómo hay que medir. Al final te dan el método de los 9 puntos, sí, pero sí, es así. Tienes que ir y medir para calificar la vía. Pero que desde el propio ayuntamiento no podrán tener que subcontratar a una empresa con aparatos de medida. Esto se hace si te aplica. O sea, te aplica cuando hay una modificación o cuando es nueva. Entonces, lo que se hace es que a la subcontrata o al estudio de ingeniería que hace la modificación
o hace la ampliación, ya se le pide que justifique todo esto. Entonces, si es en proyecto lo justifica mediante programa de cálculo, pero si es en ejecución hay que ir y medirlo. O sea, en las auditorías energéticas, por ejemplo, se van y se miden para calificar la vía. Pero, por ejemplo, el tema de los planes de diputación que has comentado, el de Alicante, no lo sé, pero por ejemplo el de Valencia, que ha sido cambio de lámparas directamente, de sustitución, ahí se le tendría que haber aplicado porque han cambiado Sí. directamente. Dice luminarias. Por eso no lo... Dice cambio de luminarias. ¿Cómo, perdona? Dice cambio de luminarias. Lo de lámparas. No, es que ese es otro aspecto, ¿vale? Aquí yo te hablo desde el punto de vista técnico, y de una opinión técnica. En las luminarias que se han cambiado aquí, se ha cambiado simplemente la lámpara. Es decir, se ha quitado la lámpara que había de vapor de sodio, se ha vaciado y se ha metido una lámpara LED. Entonces, eso a todos los efectos ha perdido el marcado CE. Y eso, si hay un problema ahora, ni se va a hacer responsable el fabricante de la luminaria, ni el instalador, porque que tendría que haber sido el encargado de realizar el nuevo marcado CD del conjunto, ni el del LED, porque tú has cogido una lámpara y lo has ubicado en una luminaria que no está ensayado el conjunto, que puede haber un sobrecalentamiento, etcétera, lo que sea, falla la lámpara y él dice: yo no me hago responsable porque tú eres el que has decidido meterla en una lámpara así, o en una luminaria así, perdón, o en una luminaria así, a efectos de sobrecalentamiento. Entonces, eso desde ese punto de vista tendría que haber llevado un estudio de adecuación con este Real Decreto, y por otro lado, que lo que hay, así lo marca por lo menos, ahora mismo no hay una exigencia legislativa sobre instalación. Bueno, la exigencia legislativa es el Real Decreto. Cuando se aprobó ni siquiera abordaba las instalaciones LED, porque estamos hablando de abril de 2008. Ahora, en alguna modificación que se ha hecho y hay unas guías de aplicación, sí tiene en cuenta la tecnología LED y hay una serie de exigencias, y te remanda de manera indirecta a un protocolo, a un documento que lo que hace es que se llama características exigibles a los productos LED, a las luminarias LED, perdón. Y es del Comité Español de Iluminación, ¿vale? Y ahí sí te marca toda una serie de características y de documentación que tiene que aportar un fabricante de luminarias LED. De hecho, en estos últimos años ha crecido de manera exponencial el número de fabricantes, se ha desarrollado la tecnología y bueno, la verdad que el mercado se ha movido mucho. Bueno, tanto es así que la semana pasada yo asistí se presentaba ANILED, que es la Asociación Nacional de la Industria del LED. ¿Vale? Pues van todos los fabricantes allí a explicar las bondades de su producto, al fin y al cabo. Yo los he oído a todos ya. ¿Vale? Entonces, no estoy a favor ni en contra. Nosotros hemos hecho muchos proyectos en Diputación de Alicante, por ejemplo, donde se han cambiado a tecnología LED. Pero es como todo, hay que hacerlo bajo unos parámetros y unas exigencias técnicas. Entonces, las exigencias técnicas en este caso las marca el Real Decreto y este otro documento que te decía de exigencias técnicas exigibles a los productos LED. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso siempre es calificar la vía, sí. Respondiendo a tu pregunta. Entonces, resumiendo, cuando por ejemplo un instalador o un fabricante va a licitación en un municipio para instalar luminarias en la calle, en alumbrado público, tiene que tener las lámparas, por supuesto, las luminarias certificadas, su sitio de instalación, un marcado CE, bueno, una serie de requisitos, y luego tiene que hacer una auditoría energética donde de esa futura instalación. Esa auditoría sería teórica en el principio. No hay que hacer una auditoría energética. La adecuación lo que marca es que tú, o sea, ¿te refieres por lo de ir a medir en la vía o...? O sea, la licitación seguramente dirá, en esta es pública, que es peatonal, o en esta es de coches, pues... se marca, o sea, ellos te dirán, tú tienes que cumplir el Real Decreto. Entonces, quiero que todas Las Vegas, como es... Con lo cual, tú haces una justificación teórica del proyecto, o sea, en teoría. Sí, la justificación para un nuevo proyecto es teórica. Luego no hay que ir... De las luminarias, de las luxes que dice cada una, el ángulo tal, y entonces ahí haces tus cálculos y dices, bueno, pues yo demuestro que esta instalación cumpliría esos requisitos, que luego la realidad
igual es así o no. O sea, porque ahí no vas haciendo medidas a la lámpara. No, en una modificación, en una instalación nueva, tú lo justificas en un proyecto, igual que justificas que la instalación de clima te cubre aquí la carga térmica. Es decir, que luego la instalación de clima no cubre la carga térmica, es que está mal dimensionada. Y si tenemos frío o tenemos calor, es que es culpa del proyectista. Pero esto y análogo es en la parte de un alumbrado público. Entonces, luego no hay que ir a ver con el luxómetro a medir, ¿vale? Sí, Hay que ir sí cuando pasa la OCA. Vale, pero me refiero, es que lo que está planteando él es o lo que planteaba ella es, tengo que patearme todo el municipio para ver todas las calles, todos los metros de calle. Eso se hace en una auditoría energética. Cuando pasa la OCA, pues pasa en la inspección y no pasa en toda la calle, pasa en tramos. Cuando tú terminas el proyecto, la OCA te tiene que certificar Claro, que es verdad lo del proyecto que se ha cumplido. No, si la parte de la OCA esa me la sé. Esa me la sé porque cuando los compañeros allí. Pero sí, bueno, la OCA te verifica también la parte luminotécnica. Aparte de la parte, bueno, te verifica al final las exigencias que tiene el Real Decreto. Es dentro de una de las instituciones donde pone exigencias a las pruebas de puesta en marcha de barco. La OCA es el organismo de control, hay gente que no lo sabe. La OCA es organismo de control autorizado, exacto. ¿Vale? Donde sí se pasa a medir por todas las calles a un nivel de detalle y sirve para identificar qué calles son menos eficientes o tienen letras peores y cuáles son mejores y dónde tenemos margen de mejora, es en un trabajo de auditoría energética, por ejemplo, pero que no está ligado a ninguna intervención nueva. ¿Vale? Y acabando con lo del LED, por ejemplo, al final para solucionar el tema del marcado CE, meto o no meto, al final lo que si propones el cambio de luminaria entera, o sea, yo quito luminaria y pongo luminaria, con eso te quitas los problemas de marcado CE, cumple o no cumple, si luego hay problemas. De todas formas, bueno, este trabajo en esto, el que cambia el instalador, Sí. que vende y cambia, es el responsable del marcado CE, no sería el ayuntamiento en todo caso. No, es lo que comentaba, que el instalador se tiene que hacer responsable de hacer un nuevo marcado CS y cambiar la lámpara. Exacto. Pero yo no conozco a ninguno que lo haya hecho. Hay alguno que otro que sí que ha ido certificado. Bueno, si lo ha hecho alguno, bien, yo no conozco a alguno. Yo entiendo que si el ayuntamiento aprueba cambiar las bombillas, el responsable es el ayuntamiento. El Si responsable, eso ya es un tema casi judicial, pero... Si el ayuntamiento aprueba cambiar las bombillas que la Diputación ha subvencionado y ha promovido, pues habrá una responsabilidad municipal, una responsabilidad de Diputación de Valencia y, bueno, y el instalador pues las instala, uno las instala, pero al fin y al cabo a él le contratan una... Sí, pero tú estás metiendo y modificando una instalación y el responsable de hacer el marcado C del conjunto es el instalador, que es lo que comenta él. Entonces, el ayuntamiento puede aprobar o no, pero tú eres el que estás ahí modificando la instalación como tal. Entonces, es muy fácil pedirle exigencias en ese sentido al instalador. De hecho, vamos, yo ya os digo. Sí, son ellos, además en lo de las lámparas estas estaban dando garantías de 5 años, o sea que en 5 años, si se funden, que es lo que está pasando, están obligados a cambiarlas de las que están cambiando. El marcado CE es el responsable del instalador del cambio de... Vale. Bueno, veo que el alumbrado público es un tema también en boga. Vale. Bueno, no, yo le agradezco la participación, o sea, cualquier duda os sigo animando a que participéis. El código técnico. El código técnico, ¿este lo conocéis? ¿Sí, no? ¿Cuántos lo conocen de aquí? Todos, más o menos. ¿Y el nuevo? Hostia, vamos a ver de todo. ¿Cómo, perdona? Sí, las modificaciones de 2013. O sea, el nuevo documento básico que han metido de limitación de consumo, me refiero. Ya no tanto el que sea más o menos exigente en otros documentos, sino uno que el que han metido de cero y las consecuencias que lleva. Vale, pues entonces, en concreto, en el documento básico de ahorro de energía, si conocíais el antiguo, sabéis que estaba compuesto por 5 documentos básicos, ¿vale? Lo que han hecho es meter una nueva, que es la DBHE 0, ¿vale? Que es esta que viene aquí, la primera, ¿vale? Porque hasta ahora nos limitaban la demanda energética, me ponían unas
exigencias en cuanto al rendimiento de las instalaciones térmicas, en cuanto a las instalaciones de iluminación interior. Me decían que tenía que haber una contribución solar mínima para cubrir el consumo de agua caliente sanitaria y que tenía que haber, pero esto era anecdótico, una contribución mínima fotovoltaica. Pues bueno, lo que han hecho es aquí meter delante un 0 y lo que hacen es limitar el consumo energético en sí, ¿vale? Es decir, la demanda venía limitada por la envolvente. Lo que me decían es, tu envolvente tiene que tener tal característica para que el edificio, sin instalaciones ni nada, no esté demandando más de X energía. Pero es que aquí ya mete un poco un mix de las dos, ¿vale? Y lo que hace es que me dice, tu edificio tiene que consumir por metro cuadrado, en función del clima, y algo más complicado que, bueno, hoy de código técnico podríamos hablar una jornada entera, ¿vale? Entonces lo voy a intentar resumir al máximo a nivel técnico, sobre todo. Al final lo que te dicen es que tu edificio no consuma de consumo de energía final más de X kilovatios hora al metro cuadrado, ¿vale? Esto tiene una implicación directa en la letra que se obtiene de la certificación, porque de manera indirecta, aquí no te lo dicen, pero lo que te están exigiendo son niveles para irte a un nivel C, ¿vale? ¿Y qué pasa si me piden un nivel C? Que es segunda derivada. Pues si me piden un nivel C y base energía, que ahora luego entramos en el registro y es por lo que quería hablar también del certificado, nos va a solicitar un control externo de la certificación energética, ¿vale? La certificación energética, ahora luego explico un poco los tipos de las que hay, pero quedaros con eso, con que me van a exigir eso y ahora luego vemos dónde entra esa figura, ¿vale? El RITE no entro y me voy a la certificación energética. Aprobado también en abril de 2013. Ámbito de aplicación. Veis que aquí dice edificios de nueva construcción, es decir, no solo de existentes, ¿vale? Los existentes que se vendan o se alquilen y el C, que es donde entra pues lo que os podría aplicar a vosotros seguramente, ¿vale? Que es decir, edificios o partes de edificios que estén ocupados por una autoridad pública, que tengan una superficie útil mayor de 250 metros cuadrados y que sean de pública concurrencia de alguna manera, ¿vale? Es decir, que un ayuntamiento ya con 2 o 3 plantas pues prácticamente le aplicaría, ¿vale? Estas son las exclusiones que hay. Importante también, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? ¿Vale? Los de titularidad privada, esos que decíamos de cuando se vendan, se alquilen, etcétera, eso ya cuando se aprobó, he dicho en abril, creo que era en junio, ¿verdad? No, se aprobó en abril, pero hasta junio no te pedían que no entrara en vigor, ¿vale? A partir de junio todos esos ya tenían que tener la etiqueta, la certificación. Y hoy en día ya es algo que, bueno, al principio, los primeros meses, los notarios en los actos de compra-venta no lo solicitaban, lo empezaron a solicitar y hoy en día ya, hasta donde yo sé, lo solicitan prácticamente en todas las operaciones. No hay operación en la que no lo soliciten, ¿vale? Titularidad pública. Los que tenían una superficie mayor de 500 metros cuadrados entraban en vigor también en junio de 2013, ¿vale? Los que estaban entre 250 metros cuadrados y 500 tienen hasta el verano que viene, ¿vale? Pues tienen aún un año, ¿vale? Y los que están en régimen de alquiler y están entre 250 y 500 metros cuadrados, pues tienen un poquito más, tienen hasta Navidad de 2015 también, de un año y medio, ¿vale? Entonces, una cosa es, esto es cuándo es exigible obtener el certificado en sí. Y otra cosa es cuándo es exigible exhibir la etiqueta energética. Es decir, yo obtengo el certificado, tengo el informe firmado por el técnico, me saco la etiqueta porque lo inscribo en el registro y esa etiqueta yo la pongo abajo en el edificio. La pongo porque quiero, pero ¿estoy obligado a ponerla sí o no? Pues bueno, los de titularidad privada casi que me da un poco más igual. A efectos para que lo conozcáis simplemente, que sepáis para que los que son de pública concurrencia y los que son superficie mayor de 500 metros cuadrados están obligados a ponerla. Pero los que me importan a mí hoy, que son los de administraciones públicas, me dice los que sean frecuentados habitualmente por el público con una superficie útil total a 250 metros cuadrados. Todos los que son de aplicación, ¿vale? Porque si veis, aquí en el ámbito de aplicación le aplica a todos los que sean de mayor de 250 metros cuadrados, ¿vale? Sí, entonces, sobre el tema de la certificación, yo quería hacer hincapié de la corrupción que se ha producido con todo esto. Ya. Hasta ahora estaba explicando el Real Decreto. Ahora luego si quieres comentamos un poco el mercado, cómo ha evolucionado, o lo comentamos ya, me da igual. Dime. Sí. No, traslada. Yo lo agradezco. Yo lo que veo es que
que un señor que haga un certificado de una vivienda o de un particular o de un edificio de 1.500 metros cuadrados Sí. por 50, por 60 euros, 80, 100 euros, como está pasando, 150, se supone que se ha sentado en su casa, ha puesto lo que le ha dado la gana en el ordenador y le ha salido un certificado y tiene un papel, que es al final lo que busca la gente quiere un papel, no quiere más, quiere vender un piso, quiere un papel y que le cueste muy barato ese papel, porque no tiene ningún valor ese papel, porque no se ha analizado el edificio ni se ha analizado la vivienda ni el local público. Y eso es el problema que está pasando. Ahí coincido contigo en que efectivamente el hacer el certificado y de esa manera, y somos conscientes que el mercado mucho es así, o sea, nos hemos encontrado en el mercado. De hecho, nosotros a las grandes promociones que os decía con bancos y demás, pues sí nos puede salir a cuenta el ir, pero hay otros que al precio al que hay en el mercado nosotros no vamos, porque SGS no puede ir a ese precio, no nos sale a cuenta, ni nadie, efectivamente. Entonces, ahí comparto contigo eso, y también me gusta un poco la reflexión que has hecho de que el papel no sirve de nada si no va acompañado de algo más. Ahí es cierto, es decir, lo suyo es quizá realizar un estudio energético más en profundidad y de paso metemos el certificado y proponemos medidas serias de cómo mejorar esa letra, ¿vale? Pero claro, eso tiene un coste también, ¿vale? Entonces, a veces nosotros lo hemos planteado así, pero cuando ya dicen, bueno, esto tiene este coste, pues no quieren ni oír hablar, es decir, al final quieren el papel. Y encima quieren el papel al precio que tú comentas, entonces pues ya no hablamos más, ¿vale? Pero bueno, eso es verdad, el mercado y ahora veremos quién puede firmar, es un mercado que desde que se inició, pues ha habido un poco una guerra de precios y incluso entre perfiles que podían firmar, no podían firmar y demás, ¿vale? Pero bueno, yo aquí lo estoy trasladando simplemente a efectos es una exigencia legislativa, os aplica como ayuntamientos y que sepáis que os aplica. Esto lo pueden hacer los técnicos municipales, ¿eh? No hay ningún problema en eso y lo puede firmar un técnico municipal. El único gasto que habría en ese caso son las tasas que metió Ibece Energía, que bueno, desde mi punto de vista son algo altas, pero bueno, ¿vale? Técnicos competentes, que es lo que decía. Cuando salió, la definición que daban de técnico competente era esta, ¿vale? Es decir, al final me decían que lo que dijera la LOE, la Ley de Ordenación del Suelo. Y entonces, pues inicialmente lo que se pensaba es que únicamente arquitecto técnico, ingeniero industrial podía firmar este tipo de certificados. Lo que os decía, hubo guerra entre colegios, acusaciones de intrusismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el propio ministerio, creo que van ya por el segundo o tercer documento técnico que sacan de respuestas a preguntas frecuentes. Me imagino que esa era la top one de preguntas frecuentes, es decir, soy esta titulación, puedo firmar, y han abierto el abanico a todas estas titulaciones, ¿vale? Acabamos antes y os digo quién no puede firmar, que son, creo que el ingeniero informático y poco más. Y el químico. Y el químico... El químico tampoco. ¿Vale? Entonces, hombre, mi punto de vista técnico, y personal. Sí, perdona, dime. Por lo que tengo entendido, los ambientólogos también podemos firmar certificaciones energéticas. Pues te pongo aquí abajo. Esto está cogido de julio de 2013. No, julio de 2013 no está. Sí que me puse en contacto con el colegio y el colegio sí que ha puesto un recurso y creo que sí que se nos reconoció porque en determinadas universidades sí que se dan asignaturas de eficiencia energética. Vale. En el plan de estudios lo ponía. Esta lista de aquí está cogida de un documento del ministerio que se llama así, respuesta a preguntas frecuentes. No sé si en la última actualización puede que venga el perfil de ambientólogo, eso ahora mismo lo desconozco, porque ha habido varios documentos que se han actualizado y este creo que es del primero que salió, ¿vale? De todas maneras, eso en el registro, creo que incluso ahí puede que venga el último documento, lo podemos consultar, ¿vale? De hecho me quería meter en el registro. Que luego el colegio te pueda decir que sí,
me imagino que sí. Yo a lo que me remito la información que he trasladado es la que viene también del Ministerio. ¿Vale? Cuando no estaba esta información también es verdad que muchos de estos profesionales firmaban certificaciones energéticas. ¿Vale? Pero bueno, simplemente para que lo conozcáis. ¿Vale? ¿Qué más había? Vale, la parte del registro, exacto. La parte del registro, un poco más porque nos bajaremos a tomar café en breve, ¿no? Vale. A ver. No sé qué he hecho. Permitir. Esto me lo puedo saltar. ¿Lo he abierto? Aquí. Este es el registro. ¿Quién conocía este registro? 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Bueno, pues si lo conocéis, sabéis que hay una parte pública donde aquí podemos consultar cualquier tipo de edificio, es decir, si yo le meto, si quiere ir, aquí. Si filtro por provincia, me saldrán todos los edificios certificados en la provincia de Valencia. Va un poco lentito. Aquí, vale. Entonces, por ejemplo, había alguien del Ayuntamiento de Oliva, ¿no? Por ahí. Vale, pues este edificio en Oliva, yo lo que puedo consultar es la etiqueta, es lo que se consulta de manera pública aquí en la zona pública, ¿vale? Independientemente de que yo haya realizado el certificado, de que sea el propietario o no, puede entrar aquí a la zona pública, si lo quiere cargar. Vale. Igual es que este va solo con el Chrome. ¿Registros de edificios privados también? Sí, es de todo. No separa entre públicos y privados, o sea que es muy difícil ver una base de datos de los edificios públicos que puedan haber certificado. A nivel desde la parte pública sí. Lo que me imagino yo es que a nivel interno dentro del programa sí podrán filtrar por propietario y filtrar por ayuntamientos. Porque la persona jurídica, o sea, cuando tú metes en el registro le das una persona jurídica o física al propietario. Entonces ya el NIF, CIF ya lo puedes quitar, y en un ayuntamiento ya no sé si es una persona jurídica, bueno, si tiene NIF, pero entonces entre empresa privada no. Pero bueno, empresa privada al final, bueno, lo que pasa es que están los bancos ahí también. A nivel público no puedes filtrar. A nivel público lo único que puedes consultar es para identificar algo. Sí, dime, claro. ¿Cuál es el objetivo de certificado? ¿El inicial o...? El teórico y luego, sí, con el práctico ya será. Vale, te digo. A ver, la certificación energética inicialmente con el propósito que se lanza desde la Directiva Europea de 2002 es que el propietario tenga a disposición una información sobre cuán eficiente es un edificio a la hora de comprarlo. Y tenga asociado una escala que le sea fácil de identificar, es decir, estoy comprando una B, una D, una G, para saber luego en los costes operacionales de yo voy a entrar en esta vivienda, voy a estar 10 años viviendo, si voy a pagar 100 o 300 euros al año. ¿Vale? Pero no te obliga a hacer mejoras si eres una G o... Obligar a hacer mejoras, a realizarlas, no te obliga. ¿Vale? De momento no te obliga a día de hoy. Lo que sí te obliga... Disculpa que estoy intentando entrar a la vez. Voy a hacer una cosa solo, que si no... no te obliga. Sí te obliga que en el informe que tú haces, como técnico, propongas al menos 2 mejoras. Pero no te obliga en ningún caso a que tú las realices. ¿Vale? Eso no es obligatorio. El objetivo inicial es ese. En lo que se ha convertido de alguna manera, y a mi pesar también como técnico, es un poco el que he trasladado. El que me lo están pidiendo, me pueden poner una multa, pues tengo el papel. Nadie mira las mejoras, nadie mira nada. De hecho ahora... Y también un poco hilando con lo que has comentado tú antes, aquí lo pondrá, han lanzado desde Ibaz Energía un plan de inspecciones. ¿Dónde está? Aquí. En noticias estará, mira, plan de inspección en mayo de 2014, ¿vale? Para detectar precisamente lo que estaba comentando él, de que hay un tío que por 60 euros lo hace,
han lanzado un plan de inspecciones que lo hace el propio Ibaz Energía, no ha subcontratado a nadie. Es decir, el propio Ibaz Energía ha lanzado un plan de inspecciones sobre los certificados que se han hecho durante este tiempo, para ver pues, si la parte administrativa, las titulaciones que tiene la gente que ha firmado, y luego la parte técnica, si has metido en el programa lo que realmente hay en la realidad, ¿vale? ¿Hasta dónde podrán llegarlos? No lo sé, porque si lo van a hacer con gente de dentro de Ibaz Energía, pues al final bueno, son los que son, y bueno, por mí encantado de que lleguen al máximo posible, pero bueno. Esto en otras regiones se ha hecho de otra manera. En la región de Murcia, por ejemplo, tienen planteado sacar también un plan de inspecciones, pero tienen planteado subcontratarlo. También porque quieren hacerlo más extenso, es decir, no quieren hacer como este que es más aleatorio, sino hacer un plan, pues no me acuerdo el porcentaje que querían cubrir, pero era bastante ambicioso. ¿Vale? A ver si consigo enseñaros la etiqueta o no me va a dejar. Aquí. ¿Vale? Esa es la etiqueta que os decía. Esto es una errata que tendrá el programa, entiendo. ¿Vale? Y esta es la etiqueta que en el caso que sea un edificio como los que decíamos, están obligados a exhibirla en una zona pública. Y esto es lo que yo puedo consultar desde la zona pública. Ahora, si sois propietarios de edificios y demás, lo que podéis hacer es veniros a la zona privada, donde se entra por aquí. Yo no puedo entrar porque aquí no tengo el certificado digital, pero al final lo que hay dentro cuando entras es el registro de tus certificados que tú has inscrito como técnico, que los puedes consultar más en detalle el expediente, toda incluso la parte técnica. Vale. Esto un poco para que conozcáis dónde es. Aquí en la transparencia tenéis, este es el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 1. Aquí tenéis el link, aunque no se ve aquí muy bien, pero luego me imagino que les pasará las transparencias de Yolanda. Pues tenéis el link donde está todo el registro, pues ya podéis bucear por la página y bueno, ver las dudas que tengáis. Si os parece, este primer bloque lo cierro aquí porque lo que queda era genérico y no entramos, y así saltamos este bloque. No he conseguido acortar todo lo que quería. Vale, tomamos un cafetillo y luego seguimos. Sí, tenemos abajo un café en la cafetería.